¿Por qué apostarle a la guerra? ¿Por qué apostar a la guerra en este momento donde tenemos un panorama global de 2 potencias nucleares? ¿Por qué apostarle a la guerra ahorita que están las potencias de ultraderecha otra vez surgiendo en Europa, ultraderecha como ustedes? ¿Por qué apostarle a la guerra cuando ya hay una guerra en Siria hace 4 años con más de 3 millones de desplazados? ¿Por qué apostarle a la guerra otra vez a Colombia después de haber salido de 50 años de conflicto interno? ¿Por qué apostarle a la guerra? Permítame. Primero, yo celebro cuando yo llegué a la universidad, respeto a él. Cuando yo llegué a la universidad, lo vi a usted y lo vi. Y ahora lo veo totalmente distinto al que vi hace 3 horas en la puerta. Usted acaba de preguntar unos temas importantes. En la puerta todo lo que decía era que éramos uribestias. Me acusaba de bandido, de matón, de todo, a mi familia, etc. Por fortuna, le voy a dejar un recuerdo a esta universidad. Procedí con todo respeto a contestarles todo. No me quería dejar hacer el debate. Les agradezco que finalmente permitieron hacerlo. Vamos al tema de la guerra. Empecemos por la parte internacional. Nosotros no estamos en eso. No, señor, nosotros no estamos en el tema de Corea, de nada de eso. Voy a responder por Venezuela. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? En Venezuela hay una tragedia humanitaria. La dictadura socialista de Venezuela tiene 5 instituciones armadas masacrando al pueblo: el Ejército, la Guardia Nacional de Venezuela, los colectivos criminales de particulares que armó primero Chávez y que ha mantenido Maduro, la FARC y el ELN. Esto que digo no va a comprometer al partido, a mí solamente. En la historia del marxismo universal, el diálogo para lo único que ha servido es para que ellos se afiancen. Hungría, 1956. Castro, 1960. Sus visitas a los Estados Unidos, el diálogo. Los diálogos de Chávez. A Maduro, siguiendo esa tradición, no le interesa el diálogo sino para afianzar la tiranía socialista. Por eso he dicho yo algo que ahora dicen, no, es claro, la guerra de Uribe. Yo he dicho, las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen 2 alternativas: o permitir que siga esa tragedia humanitaria o pararla. Y por eso he agregado, en lugar de que sigan asesinando al pueblo venezolano, obliguen a Maduro a que se haga a un lado. No para que el ejército llegue al poder, que ejerza la presidencia de acuerdo con la Constitución el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y convoquen de inmediato a unas elecciones generales con sufragio universal, sin fraude, que permitan que Venezuela tome el camino democrático. En ese país destruyeron la empresa privada, destruyeron las libertades, destruyeron la independencia entre instituciones, destruyeron los avances sociales, destruyeron el pluralismo participativo. Cuando a la tiranía socialista no se le frena, cualquiera termina siendo víctima. Anoche, cuando dieron la noticia de que cerró a Caracol en Venezuela, recordé yo aquel poema de Bertolt Brecht. Llegaron por fulano y no creímos. Llegaron por sutano y no le asignamos importancia. Llegaron por el otro, por Perencejo, y como no era con nosotros, no nos llamó la atención, y un día llegaron por nosotros. Cuando cerraron la radio, Caracas Televisión, el mundo no pensó que iban a llegar todos. Ya hace un tiempo cerraron el NTN24, cerraron CNN y ahora cerraron Caracol. Entonces, cuando yo veo compuesto, muchos dicen, la guerra de Uribe, aquí es la alternativa, aquí es la escogencia, o que siga la tragedia humanitaria,
o que con las armas institucionales tapadas. El tema de Colombia. En América Latina se habló de conflicto, en América Latina se habló de guerra, y las palabras no solamente tienen su origen en las raíces del fenómeno, sino también en el momento histórico. Cuando la dictadura centroamericana se reconoció, fueron confrontadas con civiles en armas. Eso no ha ocurrido en Colombia. Aquí había una democracia. Hace pocos días me dio mucho gusto ver a una persona que piensa diferente. Alfonso Gómez Méndez decir que aún en la época del Frente Nacional, que fue un periodo corto, el Partido Comunista actuaba. Usted lo sabe, Alfredo. Y citó todos los nombres de los líderes comunistas que estaban en el Congreso. Y el movimiento revolucionario, el doctor López Michelsen, también les dio albergue. Nosotros hemos tenido una democracia que necesita mejorar, pero que ha vivido en permanente mejoramiento. Estaba yo más jovencito que usted. Yo también soy hijo de la universidad pública como Carlos Holmes. Y me formé en la batalla en la universidad pública y siendo minoría. Y recuerdo que la guerrilla nos enviaba un mensaje que si se elegía, se adoptaba la elección popular de alcaldes y gobernadores, cesaba la violencia en Colombia. Se adoptó. Primero en el gobierno de Belisario Betancur, por proyecto de Álvaro Gómez Hurtado, la de alcaldes, y la constituyente la amplió a la de gobernadores. Usted fue el líder en eso, Carlos Holmes. Y la respuesta del terrorismo fue presionar a los alcaldes y gobernadores y matarlos y exigirles corrupción, que tenían que compartir los recursos del Estado con ellos. El 8 de agosto de 2002, a las 24 horas de haberme posesionado, después de haber ido a las 5 de la mañana a Valledupar, llegué a las 3 de la tarde a Florencia. Todos los alcaldes del Caquetá estaban refugiados en la gobernación porque el terrorismo no los dejaba actuar en sus municipios. Colombia tenía 400 alcaldes que no podían actuar en sus municipios. En 2010, el país no quedó convertido en un paraíso. Con mis imperfecciones y defectos, todos los alcaldes de Colombia libremente podían actuar en sus municipios, independientemente del origen político de su elección. Los más críticos a mí, pregúntenle a Antonio Navarro, gobernador de Nariño, a Horacio Serpa de Santander, a los alcaldes del Polo Democrático en muchas partes de Colombia y en Bogotá. Nosotros en Colombia no hemos tenido, en este periodo de la FARC, no hemos tenido una insurgencia civil armada contra una dictadura, sino un narcoterrorismo desafiando el Estado de Derecho. Que ellos son marxistas-leninistas. No hay terrorismo en el mundo que renuncie a una careta ideológica. Cualquier terrorismo en el mundo siempre justifica sus acciones en una careta ideológica. Que queremos la paz, sí, pero no estamos de acuerdo con todo lo que se firmó en La Habana. Se le pidió al gobierno, después de que ganó el no, un gran acuerdo nacional para hacer unas modificaciones de los acuerdos. No quisieron. Entonces, yo les pregunto, ¿tenemos o no el derecho a ejercer la disidencia frente a estos temas? Y aquí usted llama que es prolongación de la guerra. Yo creo que una cosa es la seguridad en un Estado de Derecho y otra cosa es la guerra. En América Latina se pudo hablar de guerra cuando esas insurgencias se enfrentaban dictaduras. La nuestra, un proceso de seguridad para favorecer a todos los ciudadanos, que debilitó bastante a las guerrillas y desmontó bastante a los paramilitares, y hubo una sustancial disminución del narcotráfico. No se censuró un solo periódico. Ya les expliqué ahora que el único chuzado, el único afectado por las interceptaciones fui yo. Se protegió a todos los periodistas. Piedad Córdoba y Gustavo Petro, feroces opositores a mis tesis, tenían la misma protección que tenían mis más cercanos contradictores. Los procesos electorales que dirigí como presidente de la República
fueron transparentes y todas las fuerzas fueron rodeadas de garantías. Por eso yo no acepto que a nosotros nos digan que somos los señores de la guerra, porque estamos en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Colombia. La impunidad total es la partera de nuevas violencias. Vaya al Caquetá. El gobierno habla de paz y allá hay 300 tipos armados de la FARC que un día estaban en la zona veredal y al otro día estaban exigiendo a los ganaderos 25.000 pesos por cabeza de ganado. Vaya al sur del país para que vea la FARC entre el discurso de paz y el cuidado de los cultivos de narcotráfico. Y aquí lo que hay es un crecimiento de la delincuencia y un control territorial y un crecimiento enorme de la drogadicción. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y pedir que eso se corrija no es pedir la guerra, estimado amigo. Usted nos cataloga de extrema derecha. Aquí acabo de oír unos conceptos respetables. Yo oí con mucho respeto a los rectores. Unas cosas que tengo acuerdos con ellos, otras desacuerdos, y que uno lo maneja y en la discusión uno puede llegar a síntesis. Usted oyó la intervención de Paloma, la de Rafael Nieto, la de Carlos Holmes, con matices diferentes. ¿Dónde está la extrema derecha? Lo voy a invitar a esto. En América Latina, todo el mundo dice ser demócrata. Cuando se han superado los fenómenos dictatoriales y todos los estados dicen ser democráticos, la división entre izquierda y derecha empieza a perderse por sustracción de materia. Antes decían, claro, son de derecha, no es que les gusta la seguridad y la guerra. Y la izquierda no necesita la seguridad. La izquierda necesita la protección de la seguridad. Claro, son de derecha, no es que impulsan la empresa privada. ¿Y acaso la política social no necesita una empresa privada muy dinámica? No, estos son de izquierda. ¿No ven que solamente hablan de la economía de reparto? Ellos también caen en cuenta que la economía de reparto necesita una gran promoción de la economía productiva. En lugar de quedar nosotros anclados en la vieja discusión, ¿cómo se llama el politólogo italiano de los años 1940 y 1950? Norberto Bobbio. Los invito a leerlo, a ver si de acuerdo con los más estudiosos de estos conceptos, nosotros merecemos ese calificativo. Y los invito a otra cosa. Miren nuestros sistemas políticos y nuestras ideas a la luz de 5 parámetros democráticos, que son los que pueden indicar si una democracia está avanzando o es regresiva. En lugar de hablar de izquierda o derecha, piensen en términos de democracias que avanzan o democracias que retroceden. Y para eso hay que tener en cuenta los niveles de seguridad con democracia, los niveles de inversión privada y emprendimiento, los niveles de política social encabezados por esto. Una política social educativa que sea capaz, con fondos como el Fondo Emprender, etcétera, con una economía muy dinámica, de resolver el problema de los jóvenes. Usted no había entrado, todavía no se le había pasado la rabia conmigo, cuando aquí dijimos nosotros que para resolver el problema de los jóvenes se necesita una gran educación y una gran economía privada. Porque si usted da una gran educación, y yo celebro lo que me ha dicho el rector, que tiene la universidad ya acreditada y unos programas acreditados, pero tiene una economía privada en crisis, los muchachos que se gradúan se tienen que ir para el extranjero. Y si usted tiene una gran economía privada y no tiene una buena educación, se le frena y se tiene que ir esa economía a buscar un país extranjero, porque por falta de buena educación no se puede avanzar en la escalera de la competitividad. Pregunto, ¿es de izquierda o de derecha decir que se necesita una gran tarea educativa y un gran estímulo a la empresa privada? Lo dejo a consideración de ustedes. ¿Será de izquierda o de derecha decir que se necesita un país con instituciones independientes, no con una justicia que obedezca a fines protervos? ¿Será de izquierda o de derecha proponer que la prensa tiene que ser independiente? ¿Será de izquierda o de derecha decir que a la prensa no la pueden sobornar ni la pueden intimidar? ¿Será de izquierda o de derecha proponer estos debates universitarios?
Ahí les dejo esas inquietudes. Escuchemos a esta señora que es supremamente estudiosa.